Hola a todos, soy yo, Gaby, de nuevo, y vengo a hacer un comentario sobre uno de los cuentos que más me han gustado, uno de los cuentos que creo que hace falta hacer un pequeño análisis. Para los que ya saben, yo hago comentarios sobre diversas cosas que he leído. Si es que esto les interesa, no se olviden de suscribir. Y en este caso es La fe de nuestros padres, de Philip K. Dick, que es un cuento que siempre me ha llamado la atención. Esta vez no les voy a dar el resumen del cuento. Si es que quieren ver este video, preferiría que lo lean primero, voy a dejar el link abajo. Y es más que nada porque tiene como 3 puntos de giro o plot twist. Es mejor si uno se entera de las cosas que suceden en el cuento por voluntad propia, leyéndolo. Y bueno, suponiendo que ya han leído el cuento, creo que la lectura que más se le hace a este cuento es la lectura política. No podemos decir que no tiene connotaciones políticas. Como todos bien saben, si llegaron al final saben que quien está a cargo del Partido Comunista es un dios omnipotente, es un dios omnipresente. Y obviamente el Partido Comunista era un partido del que parecía que no había escapatoria para China en cierta época. Y en este cuento obviamente se ve que la ideología comunista china no solo se quedó en China, sino que salió a otros lugares del mundo, incluyendo Estados Unidos. La historia pasa en Hanoi, no en China, y está bajo el mandato comunista. En realidad, Philip K. Dick dijo que él escogió Hanoi como lugar del cuento porque estaba pensando en la guerra de Vietnam. Como les dije, obviamente se pueden sacar conclusiones políticas de este cuento. Y es la lectura más común hecha del cuento. Pero casi no he visto personas que hablen de la connotación religiosa, que es de la que yo voy a hablar. Más que nada porque Philip K. Dick tuvo una vida increíblemente extraña, y yo había leído este cuento antes y también le había dado los simbolismos políticos. Pero el año anterior leí Valis, que ha sido hasta ahora el libro de Philip K. Dick que más me ha gustado, y después de eso leí una biografía de Philip K. Dick que me hizo cambiar de pensamiento sobre las cosas de las que Philip K. Dick habla, especialmente en este cuento. Una vez Philip K. Dick dijo: logré ofender a todos con esta historia, especialmente con el título. La gente cree que ofendí el comunismo, las drogas, el sexo, a Dios, y dice que en realidad no fue su intención ofender a las personas. Él decía a la final que él no está ni a favor ni en contra del comunismo que está presentado en esta historia. El tema que él más está presentando en esta historia es el de las drogas alucinógenas, aunque en esta historia las presenta mediante las contradrogas alucinógenas, porque el momento en el que el personaje principal, Chen, está viendo la televisión y está viendo el programa diario de televisión del líder comunista, que todos tienen que ver, él toma algo que piensa que le hace alucinar, pero en realidad le está quitando las alucinaciones que él tiene, porque se descubre que en este mundo el agua está llena de alucinógenos que no permiten que se vea al ser que está dando los discursos en televisión. No es algo humano. Y la razón por la que Philip K. Dick hizo esto es más que nada porque él tuvo experiencias psicodélicas en las que él sintió ver a Dios. Y para Philip K. Dick puede que haya empezado esto con drogas alucinógenas, pero su experiencia más importante, en la que él dice que se sintió conectado con Dios y que vio otras cosas, sucedió en un punto en el que él decía que no estaba tomando drogas. Claro que si hay alguien que es un narrador no confiable es Philip K. Dick, inclusive en su propia vida. De lo que leía en la biografía, en una carta le contaba a alguien su experiencia de una forma y en otra carta cambiaba las cosas de su experiencia, y su esposa se acordaba la experiencia de otra forma. Entonces es un poco complicado, pero eso es lo que él decía. Le parecía muy interesante que las personas pueden llegar a conocer a Dios mediante drogas alucinógenas. Y claro, en este cuento es al revés. Mediante drogas que le quitan la alucinación a uno puede ver qué está hablando en la pantalla. Es curioso porque este líder que está hablando en la pantalla tiene 12 representaciones, y son 12 representaciones que son totalmente la una diferente de la otra, pero todas son súper extrañas, no las entienden, o son como que consumen todo. Hay como un tornado que consume todo. Yo creo que 12 no es un número muy al azar. El 12 es un número muy significativo, incluyendo en la religión católica con los apóstoles, que son 12. Creo que eran 12 las tribus de Israel. Bueno, Philip K. Dick en algún punto se unió a una religión cristiana, y entonces él obviamente pone cosas de la religión cristiana en el cuento. O sea, aparte del número 12, hay un punto en el que Chen se enoja tanto con este ente
que le dice, tú también vas a sufrir y juro que te voy a clavar en algún lado y te va a doler tanto como me duele ahora. Y sí sabemos que Dios fue quien mandó a su hijo a ser clavado en la cruz. Al final, el personaje principal, Chen, se da cuenta que lo que están viendo en la televisión ni siquiera es el líder comunista que él ve al final. Otra cosa, él en un punto compara y dice que Mussolini usaba un brazo falso para saludar a las personas y que ese brazo falso es lo que ven todos en la televisión. Y lo que él ve es algo que no tiene ni siquiera una forma definida, es como algo que se mueve y consume todo y mata a todos los que están ahí. Y obviamente es un Dios sumamente poderoso, que no es como el Dios que se conoce de las religiones, en el que todo es bondad. Al final hay unas palabras en las que le dice a la chica que le va a ver y que le cambia el mundo, digamos. ¿Qué pasa si el bien y el mal son dos palabras para exactamente lo mismo? ¿Qué tal si Dios es de ese bien y ese mal? Porque Dios es todo lo que existe y todo lo que hay. Él intentaba descubrir qué es este Dios después de sus experiencias psicológicas y usó unas palabras de John Scott Original que dice, no sabemos lo que Dios es, el mismo Dios no sabe qué es, porque no es nada. Literalmente Dios no es, porque trasciende ser. Que entonces obviamente aquí nunca van a descubrir en la historia qué es lo que es Dios, porque no es a la final, o porque es todo, o porque es omnipresente, y porque no se sabe. O sea, la única forma en la que describe a este ser es que no tenía forma, en que era terrible, que es un adjetivo que no nos está diciendo nada en sí sobre el ser. Las cosas principales es que nadie puede escapar, o sea, están viviendo en este mundo increíblemente burocrático, en el que están controlados de absolutamente todo. Por ejemplo, en la parte en la que están viendo la televisión, ellos no pueden no ver la televisión porque tienen cámaras que espían si en realidad, si sus ojos están viendo directamente al líder que está hablando o no. Y obviamente, o sea, ¿qué es lo más consumidor que puede haber? Un Dios de cuyo poder no se puede salir. Además que en algún punto, cuando le está viendo a Chen, le dice, hay cosas peores que yo. Y también le dice, yo destruí todo, yo mato todo, yo doy la vida después de la muerte, yo doy la muerte después de la vida, que a la final es como describir a Dios que conocemos. A la final incluso es súper curioso porque este Dios le lastima como con unas garras, con la mano que tiene. Y es como que ha sido marcado por la bestia, que viene a ser este mismo Dios, que es el que creó todo y va a destruir todo. Entonces quizás Philip K. Dick está rebelándose en contra de esta idea de un Dios que es creador, pero que es creador de tanto del bien como del mal. Es un Dios que es realmente responsable de todo lo bueno y todo lo malo que pasa en la tierra. Si existen cosas terribles que les pasan a los niños, es por culpa del Dios. Y si existen cosas muy buenas que les pasa a la gente, es por culpa del Dios. Una de las cosas que podemos ver en este cuento, que también tiene que ver con la vida de Philip K. Dick, es que llega esta chica y le dice a Chen que después de haber consumido la droga, que en realidad resulta ser un antialucinógeno, o sea, y es ella quien le explica qué es lo que está viendo y qué son estas cosas, y como que ella le cambia la vida. Y obviamente esta chica es un personaje que sucede en casi todos sus cuentos y libros, porque, bueno, a menos después de la experiencia que él tuvo, donde una chica en la vida real le fue a dejar unos medicamentos y tenía un collar, y él dice que ese collar, creo que era un pez, le emitió una luz rosada hacia su frente, y así fue como cambió toda su vida. Y se dio cuenta de algo espiritual. Esto es una descripción muy sencilla de lo que pasó, porque va muchísimo más allá y pasaron muchas más cosas ahí, pero es solo para mostrarles cómo la vida de Philip K. Dick estaba bastante interconectada con todo lo que él escribía. Y bueno, eso es todo. Si han leído el cuento, espero que lo hayan entendido un poco más, lo hayan visto un poco más desde este punto de vista, y nos veríamos la próxima que grabe un video. Nos vemos.